3 terremotos que se dieron en ese instante. Pero imagínense también, a medida de que todo esto se está moviendo, poder ver cómo una roca de esta dimensión viene cayendo desde la montaña. Pero si doblamos a este otro costado, vemos un completo vestigio en donde también sufrió estos terremotos, quedando en la actualidad de la siguiente manera. Solo tenemos estas barandas para poder afirmarnos, algo que incluso da bastante miedo el solo hecho de estar pisando aquí arriba. Esta supuesta falla de este sector de Las Melosas, en donde si bien vemos un riachuelo que corre por entre medio. Hola amigazos, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. En esta oportunidad me encuentro en la región metropolitana de Chile, pero específicamente en el Cajón del Maipo. Y es que nos dirigimos a un sector o a un poblado que se denomina Las Melosas, en donde ocurrió un hecho muy extraño y a la vez que marcó la historia. Y es que me refiero a 3 terremotos que ocurrieron precisamente en ese sector, dejándolo como epicentro, y que si bien es una historia que no es muy conocida, pero sí efectivamente marcó la historia. Pero sin más que decir, vámonos a Las Melosas para conocer este triple terremoto ocurrido en el año 1958. Así que vámonos, amigazos. Pero quizás muchos se preguntarán por qué Chile es tan propenso a que existan estos terremotos. Y es que tenemos que considerar que Chile es un país bastante sísmico, puesto que nuestro país se encuentra ubicado justo al límite de la placa tectónica de Nazca, la que choca justo a la placa sudamericana. Y a su vez también esta placa de Nazca limita su lado izquierdo con la placa del Pacífico, las que comienzan a empujarse y comienzan a provocar sismos. Por ende nos ubicamos en una parte geográfica específicamente en donde se mueve bastante la Tierra. Estas dos placas, la Nazca y Sudamericana, son dos grandes bloques de la superficie terrestre que intentan avanzar una sobre la otra, las que se mueven aproximadamente entre 7 y 8 centímetros al año, que a su vez también rozan con un contacto que va desde el sur del Perú hasta el norte de Chile. La fricción entre ambas placas en las profundidades genera una presión sobre la corteza terrestre y al momento de querer liberarse produce los denominados terremotos. Y por otra parte tenemos que considerar que nuestra nación, junto a Nueva Zelanda, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y parte de Canadá se ubican en lo que es denominado el Cinturón de Fuego, el que consiste en unos 40.000 kilómetros de longitud en forma de media luna y la que genera una línea imaginaria entre Chile y Nueva Zelanda, considerando que en este cinturón de fuego se encuentra el 75% de los volcanes activos e inactivos, los cuales al momento de producir alguna erupción provocan estos grandes movimientos de tierra que afectan tanto a nuestro país como a todo aquel que se encuentra rodeado por este cinturón. Ya camino a este lugar nos podemos encontrar con unas grandes rocas que, si bien que estamos hablando de terremotos, podríamos simular o quizás imaginar que estas piedras cayeron de alguna de esas grandes montañas que se pueden observar hacia arriba. Y es que específicamente esta es la imagen del resultado que deja uno de esos grandes movimientos. No es lo mismo, amigos, el poder quizás mover esta roquita en comparación a esta otra gigantesca que está aquí. Pero imagínense también, a medida de que todo esto se está moviendo, poder ver cómo una roca de esta dimensión viene cayendo desde la montaña y obviamente al momento de pasar por aquí causa grandes destrozos. No solo veo esto, amigos, como un montón de piedras o una línea en medio, sino que me imagino en aquel instante de esa localidad en donde comenzaron esos terremotos. Imagínense que esto a lo mejor no existía y tras esos movimientos de tierra esto logró quedar de esta manera. Y precisamente me encuentro en la calle que nos dirige hacia esta zona, en donde ocurrieron estos 3 grandes terremotos consecutivamente. Y si bien a lo mejor no es algo muy conocido, ahí se darán cuenta una vez que escuchen la historia
cuáles fueron los motivos quizás por el que no se levantó una gran noticia de esto, pero lo que sí sabemos es que precisamente en alguno de estos sectores fue ubicación de estos tres grandes epicentros ocurridos en el año 1958. El 4 de septiembre de 1958, en esta zona, durante la tarde, se encontraba así como actualmente, todo tranquilo, todo normal, pero exactamente a las 5:52 minutos de la tarde, una serie de sismos azotó a la región metropolitana, la que consistía en 3 terremotos que se dieron en ese instante, los que marcaron unos grados de 6,9, 6,8 y 6,7, los que fueron consecutivamente, y el epicentro fue precisamente en el Cajón del Maipo. Y fue tan extraño el suceso, puesto que pasó el primer terremoto y al cabo de 1 minuto vino el segundo, y al cabo después de 4 minutos vino el tercero. Algo muy impresionante, y que a pesar de que ya eran 3 terremotos, este alcanzó una densidad máxima de 10, la que de acuerdo a los medidores, esa es una sensación pero demasiado fuerte. Y para entender un poco las medidas de estos terremotos, existen unos conceptos que, si bien a lo mejor ustedes los han escuchado, y es que se trata de la escala de Mercalli como también la escala Richter. Richter se dice, ¿no? No sé. Las que, si bien ambas miden el terremoto, pero no significan lo mismo, puesto que la escala Richter se concentra en la magnitud del terremoto, indicando la medida en que éste se produjo. Y por otra parte tenemos la escala de Mercalli, la que está en directa relación con la intensidad de este terremoto, la que señala en la forma en que se ha sentido. No es lo mismo vivir un terremoto donde fue el epicentro que en un lugar más alejado. Y esto es lo que mide esta escala de Mercalli, además de los grandes daños causados en algún lugar determinado. En este minuto me encuentro un poco elevado de la zona de Las Melosas, pero también en el lugar en donde se sintieron estos grandes sismos. Y es que si ven aquí al costado, hay muchas rocas que decoran este camino, y es que también en mi espalda tengo una montaña gigantesca en las mismas condiciones. Es como un 90 o hasta un 95% de la montaña total que se encuentra compuesta por esta roca. Y es que se imaginan, o en ese minuto, o quizás ahora mismo viniera algún terremoto, esas piedras que componen esa montaña fácilmente podrían caer, dejando una destrucción natural con todo lo que lleva a su paso. Y es que específicamente en este punto fue en donde muchas de esas rocas también cayeron en ese preciso momento, provocando mucha destrucción en las construcciones que en ese tiempo se encontraban en el sector. Las primeras noticias tras estos terremotos fue que una localidad cercana a unos 6 kilómetros, denominada El Volcán, y en donde precisamente existía una minera, había sido totalmente devastada, en donde lamentablemente 4 personas perdieron la vida y en donde más de una docena se encontraban heridos producto de los daños producidos. Y si bien ustedes se preguntarán, oye Jotita, pero ¿por qué esto no es tan conocido? ¿Por qué, si fue un triple terremoto, por qué no salió en las noticias? ¿Por qué no hubieron mayores afectados? Y es que específicamente hubieron 2 acontecimientos los que evitaron que esta tragedia fuera más grande. Una de las cosas que sucedió fue que el 28 de agosto del mismo año ocurrió un sismo que dejó en gran devastación parte de esta zona, en donde decidieron evacuar a todas las personas de estos sectores para así esperar un momento y poder regresar. Y el segundo motivo que evitó esta gran tragedia es que precisamente ese día en que ocurrieron los 3 terremotos se realizaron las elecciones presidenciales, en donde muchos de los pobladores no se encontraban en sus hogares, transformándolo así este gran suceso en algo mucho menor. El grado de pérdida humana bajó considerablemente, dejando solo la experiencia de estos grandes terremotos
en esta zona. Y aquí tenemos, amigos, precisamente el lugar en donde les vengo comentando, que incluso ahí dice bienvenido a Las Melosas. ¿Quién se podía imaginar, amigos, que precisamente en este punto, en este sector, en aquella hora, en aquel día, iba a comenzar a moverse el piso con gran intensidad, provocando así que todas las construcciones de esa época sufrieran grandes daños? Y si bien ahora pueden ver que existen algunas construcciones que se encuentran bien mantenidas, muchas fueron remodeladas y otras son actuales, pero también en este sector se encuentran algunas ruinas las cuales nunca pudieron ser recuperadas. Ahí podemos ver, amigos, una casa quizás que ahora se encuentra habitada porque se encuentra en buenas condiciones, pero si doblamos a este otro costado vemos un completo vestigio, el que se menciona que corresponde a aquella época de estos tres movimientos de tierra, y que incluso solo se encuentran las partes de los costados en pie que eran de cemento y de roca, pero ya no queda absolutamente nada e incluso sería imposible poder reconstruirlo. Lamentablemente, amigos, no se puede hacer ingreso a este lugar por normas precisamente de aquí, de esta comunidad, en donde obviamente no lo vamos a hacer. Pero para que ustedes estén al tanto, precisamente las ruinas que se encuentran aquí al costado correspondían a un sanatorio antiguamente, en donde también en estos sectores era afectado por la tuberculosis, y muchas de las personas llegaban a este punto en donde lamentablemente también muchas personas perdían la vida. Pero justamente por el clima que existe en esta localidad, tanto nieve, tantos vientos, tanto frío, y justamente también por estos grandes terremotos ocurridos en aquel año, esto ha quedado como muestra de lo que sucedió. Otra de las ruinas que permanecen en este sector es precisamente este que queda arriba, en donde también sufrió estos terremotos, quedando en la actualidad de la siguiente manera, pero es un vestigio que ha quedado en esta zona que hoy en la actualidad ya se encuentra casi totalmente poblada. Simplemente el estar sentado aquí en estos vestigios de tantos años y no poder ir al sector para poder recorrer, pero en definitiva es importante seguir las reglas, bueno, tratar de explicar el video lo mejor posible aunque sea a distancia. Y es que específicamente en ese lugar era en donde se situaba antiguamente una mina de oro y plata, la que funcionaba en aquellos años, y en donde se cuenta que también producto de este terremoto sufrió grandes daños que hoy en la actualidad nos ha dejado como imagen esos vestigios que acabaron de ver. Si bien no pudimos recorrer esta zona libremente, pero básicamente todo consistía en ruinas que quedaron tras estos sismos. Pero a continuación iremos a un lugar en donde se dice que podría ser como la falla de Las Melosas. Así como muchos de ustedes quizás conocen la falla de San Andrés, esta podría ser una falla de Las Melosas, en donde dicen que antiguamente esas rocas se encontraban de una forma más separada, y tras estos movimientos de tierra, estas se lograron juntar, provocando algo muy extraño en la superficie de la tierra. Me encuentro en el borde en donde se encuentran estas dos montañas, las que como pueden ver son gigantescas, y para poder llegar ahí es algo muy imposible, diría yo, en este minuto, pero sí podrán ver la dimensión o imaginar quizás el estrecho que quedó luego de haber pasado este gran terremoto. Y es que miren, aquí se puede observar también un vestigio bastante antiguo que incluso se encuentra poco peligroso, yo diría que bien peligroso, porque si pueden ver hacia este otro costado en donde ya corre agüita hacia abajo, yo diría que son muchos metros hacia abajo, muy gigante de verdad, y solo tenemos estas barandas para poder afirmarnos, algo que incluso da bastante miedo el solo hecho de estar pisando aquí arriba. De este lugar se puede ver en gran dimensión la separación que existe entre esta roca que está acá y esa inmensa montaña de piedra. Se ve quizás algo normal, pero para que lo entiendan mejor, para este otro costado se puede visualizar mejor como que existió algún hecho natural que dividió grandemente estas dos rocas. Una falla, que es la que estamos hablando,
como significado tiene que es una irregularidad de una gran roca, la que es producida justamente por estas fuerzas de las placas tectónicas en las profundidades, y que a su vez esta misma fuerza es más grande que la fuerza que tiene la misma roca, la que produce algunas divisiones en esta misma o incluso realiza separaciones entre ellas. De este punto de vista, amigos, se puede ver mejor esta supuesta falla de este sector de Las Melosas, en donde si bien vemos un riachuelo que corre por entre medio, mientras que las piedras quedaron de forma irregular producto de esta falla. Si bien muchos dicen que estas rocas antiguamente se encontraban de una forma más separada, pero una vez ocurrido estos movimientos de tierra, estas comenzaron a encogerse o a quedar una un poco más cerca de la otra. Pero si nos vamos a la historia y de que en este lugar ocurrieron 3 sismos al mismo tiempo, podríamos dejar la incógnita de que esto podía haber sido así, y que incluso lo que estamos viendo a continuación es realmente una falla de estas placas. Si bien, amigos, pudieron observar quizá la posibilidad de que haya quedado esta falla, y que incluso al momento de saber de que estas placas se movieron de tal manera que si en este minuto ocurriera cualquier sismo, podría transformar este lugar en un desastre total. También tenemos que recordar que en nuestro país ha ocurrido uno de los terremotos más grandes del mundo, el cual se llevó a cabo el 22 de mayo de 1960, el que azotó la región de Valdivia, un hecho que tuvo 9,5 grados estimados y que incluso no se pudo determinar cuál fue el grado correcto, pero ha sido el terremoto más grande de la historia, y también precisamente ha sido aquí en Chile, justamente en nuestro país sísmico. El haber recorrido estos grandes paisajes que de verdad son muy maravillosos, pero también el haber conocido la historia de lo que pasó una vez aquí, un triple terremoto, que si bien uno ya es bastante terrible para nosotros, imagínense 3 consecutivos, es algo que sale de lo normal. Y si bien no existen escritos de que esta falla sea real, lo que sí tenemos presente es que en esta zona fue epicentro de estos grandes movimientos de tierra que de alguna u otra manera marcaron la historia. Y a su vez también tenemos esta imagen de grandes rocas que, si nos ponemos a pensar, son las mismas consecuencias que deja un terremoto. Pero bueno, así que lo dejo a su criterio el pensar si esto es o no una falla, pero lo que sí estamos seguros que este es un punto que marcó la historia. Así que, amigazos, sin nada más que decir y esperando les haya gustado el haber conocido un poquito más de Chile y también a su vez un poquito más de historia, le voy a poner término a este video agradeciéndole por todo su apoyo, por todo su cariño. Ahí en los comentarios están libres para poder hacerlo, para complementar. En general a mí me gusta mucho aprender, así que su comentario, su información será muy bienvenida. Como les digo siempre, nos estaremos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Su like, su suscripción en caso no lo ha hecho, porque me ayuda muchísimo, y les agradezco de corazón todo el apoyo. Que tengan un excelente fin de semana, amigazos. Nos estamos viendo el próximo sábado con un video nuevo. Chao, chao, que estén bien.